Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro espacio del día de hoy, donde estaremos conversando sobre estrategias de cooperación internacional para el desarrollo y la transformación del país, con una invitada muy especial que nos acompaña desde la APC Colombia. Vamos a dar un minuto para que las demás personas que se quieran unir y que se están conectando apenas puedan ingresar y vamos a comenzar. En Macaya potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. 26.000 organizaciones y 72.000 personas han sido beneficiadas. Trabajamos con dos líneas estratégicas, desde la movilización de recursos y alianzas y desde la tecnología para el cambio social. En tecnología para el cambio social tenemos programas y proyectos como apropiación TIC, bootcamp de código y programación y transformación digital. En movilización de recursos y alianzas, contamos con la plataforma Nodoka y servicios de formación y asesoría. Macaya, potenciando capacidades. Muy buenos días para todos y todas las personas que nos acompañan en la mañana del día de hoy. Sean bienvenidos a este espacio que desde Macaya y con la compañía de la APES hemos preparado para ustedes con mucho cariño, donde, como ustedes saben, y mes a mes lo venimos haciendo, compartiendo un poco de conocimiento, de experiencias también de nuestros invitados sobre lo que es la movilización de recursos y la cooperación internacional. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan desde cualquier parte de Colombia, inclusive para las personas que están conectados desde otro país. También una invitación y un saludo muy especial para ustedes, para que conozcan un poco de lo que es la APC Colombia, ¿cierto? Somos la organización y entidad encargada de regir de cierta manera todo lo que pasa en nuestro país en temas de cooperación internacional. Para las personas que es la primera vez que se conectan también a estos espacios con nosotros, un gusto poder conocerlos, un gusto poder compartir con ustedes y que nos sigan acompañando en estos espacios que realizamos desde Macaya mes a mes. Para comenzar y para darle paso a nuestra conversación del día de hoy, me gustaría primero que todo presentarles y tener la oportunidad de presentar a nuestros invitados. Vamos a tener por parte de Macaya a nuestro director ejecutivo, Carlos González, que va a ser la persona encargada de conversar con nuestra invitada, y también presentarles a Eleonora Betancourt González, que es la directora de la APC Colombia y que va a estar compartiendo con nosotros un poco de su experiencia, pero también de ese trabajo tan importante que desarrolla la organización y su aporte al desarrollo del país desde lo que es la cooperación para la implementación del plan de desarrollo, y a partir de esa gestión también que ellos realizan para impulsar el trabajo de las demás dependencias de la presidencia y bueno, de todo el país en general, desde muchas aristas y organizaciones que ellos se encargan también de apoyar. Así que Carlos, Eleonora, bienvenidos, y Carlos, te doy la palabra para que podamos comenzar. Juan, muchas gracias por la introducción. Un saludo de bienvenida a nuestra invitada Eleonora, a quien le agradezco que nos está acompañando en este espacio. Y también un saludo a los más de 110 personas que en este momento están conectadas en este canal de Zoom, más las otras personas que están que nos están siguiendo en Facebook. Vamos a tener una conversación muy interesante y esa conversación va a ser sobre la estrategia de cooperación para el desarrollo, para la transformación social del país, y por eso pues la relevancia de conversar con Eleonora, quien está, digamos, a la dirección de la entidad que rige en Colombia estos temas. Eleonora, bienvenida. Nuevamente, gracias por aceptar esta invitación. Y yo creo que para que arranquemos la conversación, por favor, cuéntanos a los asistentes qué es la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional en Colombia, que conocemos como APC. Arranquemos por ahí, cuéntanos un poquito para que podamos activar la conversación. Claro que sí. Primero que todo, buenos días a todos los que nos están escuchando. Para ti también, Carlos, un agradecimiento especial por invitarme a este espacio tan importante y presta a contarles también de nuestra entidad, lo que hacemos, nuestro rol, por supuesto, y las apuestas que tenemos en el plan de desarrollo. Bueno, para los que conocen y no conocen tanto, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, que
se conoce más como APC Colombia, pues básicamente, Carlos, es esa entidad del gobierno nacional que tiene esa función principal, sobre todo de gestionar, orientar y coordinar la cooperación internacional, como tú mencionabas, en el país, en doble vía, ¿no? Lo que recibe y también lo que otorga el país al país, y también obviamente con los sectores privados, técnicos, financieros, sobre todo la cooperación no reembolsable. Así que este rol que nosotros tenemos está más centrado en ejecutar, en administrar también, pero sobre todo yo quiero hacer el énfasis que es en la canalización y en la ejecución de los recursos y proyectos y programas de la cooperación internacional. Por supuesto, todo esto nos ayuda y contribuye a los objetivos de la política exterior y al plan de desarrollo, en el cual en un momento les entraré un poco a contar más de qué se trata. Nosotros fuimos creados, para que ustedes se hagan una idea, en el 2011 hay un decreto que así nos crea a esta entidad, y bajo digamos, ese decreto tenemos una dirección grande y amplia ejecutiva que tiene 4 también direcciones al interior, como para que ustedes nos conozcan más. Tenemos una dirección de coordinación interinstitucional dentro de la entidad. Esta es la que se encarga de las relaciones con las entidades a nivel nacional, territorial y con la sociedad civil. Tenemos otra dirección que es la de gestión de demanda de cooperación internacional, que como su nombre lo dice, es la responsable de esa relación con los donantes, con los aliados internacionales, que propenden pues para la consecución de estos recursos técnicos y económicos no reembolsables y la ayuda oficial al desarrollo. Y tenemos la dirección, por supuesto, de oferta de cooperación internacional, que es esa dirección que se encarga del intercambio de conocimiento y buenas prácticas, obviamente con varias modalidades de cooperación sur-sur, y triangular. Y también, por último, pues una dirección administrativa y financiera que da apoyo a toda la misionalidad de la entidad. Entonces, en resumen, y para que luego sigamos profundizando, la agencia APC Colombia es esa institución técnica que está encargada de garantizar pues, la ejecución efectiva de los servicios y recursos relacionados con la cooperación internacional en el país. Vale, Eleonora, mil gracias. Y ahorita nos contabas que eso tenía que ver con la implementación de la política alrededor de los temas de cooperación internacional, pero también para la ejecución del plan de desarrollo. En ese capítulo del rol que juega, digamos, la APC en la implementación del plan de desarrollo, podríamos profundizar un poco en cuál es el rol de la cooperación internacional y la APC en la implementación del plan de desarrollo y la transformación del país. Sí, ahí me gustaría un poco volver como sobre esa misionalidad que nosotros tenemos para aterrizar como en ese rol que nosotros tenemos en este plan de desarrollo. Entonces, como había explicado, pues esta entidad tiene un papel en ese proceso de la transformación del país, y nosotros ahí lo vemos como que principalmente lo enfocamos en 2 aristas importantes que quiero resaltar, y es que por un lado tenemos este rol importante para el plan de desarrollo también, por supuesto, de relacionamiento, que es la gestión y el apalancamiento de movilización de recursos por un lado, y de fuentes internacionales, y por el otro también tenemos dentro del plan de desarrollo, pero también dentro de la misionalidad de la entidad, posicionar al país como un oferente de cooperación de buenas prácticas. Es decir, nosotros somos un país dual, y esto no es una característica que muchos países tengan. Es decir, que somos demandantes de cooperación, pero también somos oferentes de cooperación. Volviendo un poco al plan de desarrollo y ahí cuáles son nuestras apuestas y cuál es ese rol que la cooperación internacional va a jugar para la implementación del plan de desarrollo, pues ahí quiero enunciar que este plan de desarrollo que acabamos de aprobar, Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026, allí hay unos 5 ejes estratégicos muy bien focalizados, y creo que ese es la guía que hace que nosotros podamos vertebrar la cooperación también. Nuestros 2 instrumentos para los cuales nosotros guiamos las acciones de esta agencia es el plan de desarrollo por un lado y la política exterior de este país. Esos 2 son los grandes insumos de los cuales nos dotamos para articular la política internacional del país. ¿Cuáles son esos ejes? Para que todos sepan más o menos por dónde vamos también nosotros a hilar en los asuntos de la cooperación. Está el tema de ordenamiento del territorio en torno al agua. Otro tema es eje estratégico del plan de desarrollo es la seguridad humana y social.
el derecho humano a la alimentación, la transformación productiva y la internacionalización y la acción climática. Esos son 5 ejes transformadores del plan de desarrollo. Hemos visto que en este plan de desarrollo la cooperación internacional va a ser relevante, está nombrada muchas veces dentro del plan, esto también es una novedad, nos pone responsabilidades, nos pone metas y por supuesto desde ahí nosotros tenemos toda la convicción y la misionalidad para aportar a esa implementación del plan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahí lo que pretendemos, por supuesto, es fortalecer de una manera muy decidida 2 componentes básicos que vertebran el plan, que es la lucha contra el cambio climático y la consolidación de la paz. O sea, digamos, esos 2 temas están muy presentes transversalmente a estos ejes que acabo de mencionar, transformacionales del plan de desarrollo, y eso obviamente a nosotros como entidad rectora de la cooperación del país, pues nos da ya una agenda muy concreta. Entonces, en términos de cambio climático, pues el foco va a estar puesto, por supuesto, en temas de transición energética, de transformación productiva en áreas de bioeconomía o fortalecimiento de los ecosistemas naturales o la lucha contra la deforestación, el manejo de las condiciones socioeconómicas, en especial énfasis en frontera, donde tenemos varios temas complejos y complicados de gestionar, sobre todo en zonas de Amazonía y Pacífico, incluso del Darién también. Por supuesto, uno de los ejes importantes también que desde aquí estamos haciendo lectura del plan de desarrollo y que nosotros podemos aportar es en los asuntos de la lucha contra el hambre. Eso es un mandato de trabajo. Ahí nuestro rol es garantizar sinergias para la implementación de esta estrategia de hambre cero que el gobierno nacional tiene. La lucha contra el hambre obviamente pasa por el fortalecimiento de la economía popular y de las cadenas asociativas comunitarias. También, como mencionaba, el eje de la paz es muy importante y la cultura de paz también es un eje vital que nosotros queremos fortalecer. Entonces ahí, pues, por supuesto, la consolidación de toda la cultura de paz pasa, pues, obviamente, por un lado, por la implementación del acuerdo de paz con las FARC, pero también para fortalecer acciones para la implementación de la paz total. Entonces ahí lo que queremos es reorientar esos esfuerzos de la cooperación para transitar de la tradicional política, a veces de drogas en el marco del desarrollo rural y de la infraestructura, para lograr la presencia institucional y la presencia del Estado en el territorio, que no es otra cosa distinta que la conectividad, la salud, las vías terciarias, el equipamiento social, la educación. Eso es también la paz total, eso es también el Estado, por supuesto la cooperación, y eso es bueno decirlo aquí, hacer conciencia, no está para quitarle el lugar preponderante al Estado, está para estar de su lado, ayudar, coayudar. Eso es importante que lo tengamos ahí en consideración y ahí nosotros nos hemos puesto metas. Entonces, solo para que ustedes se hagan una idea, nuestra meta es movilizar más o menos unos 248.000 millones de dólares en este plan de desarrollo, lo que equivale en pesos más o menos un cambio arriba abajo del dólar de 9.1 billón de pesos. Ese es nuestro aporte, que en términos reales es muchísimo, pero frente al plan de desarrollo llega a ser más o menos un 1%. El plan de desarrollo es bastante ambicioso, un presupuesto enorme que básicamente nosotros aportaríamos en esa movilización de recursos casi el 1%. Además de estas metas y de este aporte a estas metas que acabo de mencionar, que son transversales, pues también queremos destacar que queremos trabajar estrechamente en colaboración con las entidades del ámbito nacional, así lo venimos haciendo, lo queremos fortalecer, y también con el territorio, y eso significa más presencia territorial. Eso es un mandato también que se nos ha dado, que es estar más presente en el territorio y trabajar también con la sociedad civil organizada para fortalecer esas capacidades institucionales en la gestión de la cooperación internacional. Y por supuesto esto pues implica brindar asesoría técnica, compartir buenas prácticas, fomentar esa coordinación interinstitucional en la gestión de los proyectos de cooperación. O sea que, para terminar esa pregunta, en resumen, nuestro rol es ser un puente, por un lado,
también es ser un gestor eficaz de la cooperación internacional que ya mencioné que recibimos, pero que también otorgamos. Y no quiero dejar de lado que también somos una entidad que quiere en este plan de desarrollo impulsar sobre todo la gestión de conocimiento. Y por eso hemos estado impulsando la creación, ya tenemos una directora del Observatorio de Cooperación, para darle un enfoque también, digamos, de intercambio de conocimiento en la entidad. Eso a grandes rasgos son los ejes grandes del plan de desarrollo y nuestras apuestas para la implementación dentro del mismo. Eleonora, mil gracias. Me quedo con varios mensajes bien relevantes de lo que nos acabas de decir. Primero, pues que como agencia son un puente en esa gestión de recursos de cooperación que el país necesita para lograr sus apuestas y digamos lo que el país está buscando con este plan de desarrollo. Muy relevante también que esas apuestas ustedes tienen el convencimiento de lograrlo con los entes territoriales, pero también de la mano de la sociedad civil. Y esto me gustaría ligarlo al concepto general que existe en el mundo, y es que el desarrollo lo generamos todos, pues, o lo movilizamos todos. O sea, no es solamente el gobierno o el actor X o el actor Y, no, realmente el desarrollo, y más en un país como el nuestro, necesita la articulación de diferentes actores, en este caso sociedad civil, gobierno e incluso sector privado, ¿cierto? Y eso es bien relevante. Incluso articulando esto con lo del sector privado, traigo digamos a la conversación del sector privado, no solo por eso que has expresado tú de que tienen esta dirección institucional y que fortalece las articulaciones con los territorios, sino que además también en el mundo ya se ha dicho, las Naciones Unidas ha expresado que para cumplir la meta de desarrollo, la agenda de desarrollo que tenemos al año 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, pues el nivel de inversión que se necesita es un nivel de inversión que supera en 3 veces los recursos que existen en cooperación oficial para el desarrollo. Entonces, tú ahorita nos decías, o sea, los recursos que se van a canalizar por cooperación a través de la APC con esta meta que tienen para este cuatrenio es muy importante, son unos recursos muy grandes, pero es un porcentaje pequeño frente a toda la inversión que requiere el plan de desarrollo. Y claro, eso trae consigo que pues otros recursos vendrán del heraldo público, pero también digamos que cuando hablamos de desarrollo, es importante que tengamos presente que aquí también necesitamos el sector privado cazando, digamos, como en recursos, como se ha establecido en la agenda de desarrollo a nivel mundial. También quisiera, un poco para redondear, las apuestas que nos has contado, nos has priorizado es, claro, cambio climático, que esto es importante, que quienes estamos en este webinar lo tengamos claro, y es, el país le está apostando a que la cooperación principal que llegue al país en términos oficiales llegará en temas de cambio climático, con los temas que nos contaste, transformación energética, deforestación, etcétera, pero también el tema de cultura de paz y todo el trabajo de paz y la lucha contra el hambre. Que todos estos temas están muy alineados además con la Agenda 2030 y eso facilitará, digamos, como que poder gestionar esos recursos de cooperación. Pero también nos queda claro a nosotros como organizaciones de la sociedad civil cómo podemos articularnos con la APC alrededor de estos temas. O sea, si la APC va a estar gestionando cooperación para que llegue al país en estos temas, pues si como organización trabajamos en estos temas, pues va a ser muy más fácil encontrar, digamos, como ese match. Eleonora, no sé si hablando como ustedes tienen una estrategia nacional de cooperación internacional que es conocida como la ENSI. No sé si en el marco de esa estrategia hay alguna apuesta adicional a lo que nos has mencionado que quieras profundizar o que quieras mencionarnos, o ya con lo que nos contabas, las apuestas están básicamente en estas líneas que nos acabas de esbozar. Sí, Carlos, pues es una combinación de las dos cosas. Creo que es una oportunidad para contar qué es la ENSI y obviamente ligarlo con todo lo que acabo de mencionar. Entonces, pues para los que no conocen la ENSI, es la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional. Es un documento rector de la Estrategia Nacional de Cooperación que esta entidad debe cada 4 años sacar a la luz. En este instante nosotros estamos en ese proceso de sacarla a la luz. Y
y lo que nosotros estábamos esperando, por supuesto, era la aprobación del plan de desarrollo, porque ese es nuestro eje central. O sea, para nosotros poder avanzar sobre la estrategia, nuestras prioridades son plan de desarrollo, que nos dan ya unas temáticas y un foco. Nosotros no nos inventamos cosas nuevas que no estén dentro de ese plan para poder vincularlo y alinearlo. Y por el otro lado, todo lo que es la política exterior del país, ¿no? Esos son los dos insumos grandes de este documento rector que estamos en construcción y socializaremos. Pero básicamente no va a haber sorpresas, en el sentido en que temáticamente está relacionado a todos los asuntos que ya mencioné: cambio climático, paz, justicia social. Son como los tres grandes focos. Y por supuesto tiene algunos énfasis que me gustaría mencionar o dejar como reflexiones también, y que nosotros dentro de ese documento también vamos a reflexionar, digamos, a sacar estrategias concretas y resultados que nos midan, porque esa es la idea de tener, digamos, un plan rector. Ahí simplemente yo quería mencionar, y un poco hilando con lo que tú acabas de mencionar, y es que esta estrategia y la reflexión en nuestro ecosistema de cooperación tiene que ir también a comprender que somos un país de la OECD, somos un país de renta media, y esto tiene consecuencias a mediano y largo plazo. Es decir, Colombia está en un proceso en el cual seguramente en algunos años, no ya y no seguramente en este plan de desarrollo, pero no muy lejos, pues podemos estar empezando a estar rezagados de cierta ayuda oficial al desarrollo. Eso está ahí y es una discusión global que estamos dando para también contrarrestar esa visión de que no necesitamos más cooperación al desarrollo, porque sí la necesitamos aún. Somos el segundo país más desigual de América Latina. Entonces, desde ese punto, nosotros también en este plan y en esta estrategia también hablamos de este asunto, pero obviamente esto nos sobrepasa. Es decir, estar en la OECD, estar en unos acuerdos internacionales nos obliga. Entonces, esto va muy alineado a lo que tú dices. Mientras que damos ese debate y lo vamos a plasmar en la ENSI, pues también nos tenemos que preparar. ¿Y eso qué significa? Eso significa hacer alianzas estratégicas y mirar nuevas fuentes de financiación, es decir, hacer una promoción y potenciar todas las alianzas multiactor claves para el desarrollo de los proyectos. Y creo que ahí la ENSI va a tener un apartado importante para hablar de esas nuevas fuentes de financiación al desarrollo, que son mixtas muchas veces, y ahí creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por montarnos en esta nueva ola, porque es una nueva ola en donde estas alianzas multiactor van a tener más impacto también territorial, en donde el sector privado, las fundaciones, la cooperación, el gobierno puede apalancar recursos para sacar proyectos seguramente mucho más impacto. Entonces nosotros desde la entidad queremos pilotear también y estamos propendiendo para sumarnos a estas alianzas multiactor y sumar mucho más. Entonces esa es como una de las apuestas también de esta estrategia y hacia donde le queremos apuntar, teniendo en cuenta que tener a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a las empresas, a los gobiernos locales también y a la cooperación y a los privados sumando, pues va a ser mucho más potente el trabajo multiactor que también podamos realizar. Eso es como una de las cosas, hilando un poco a lo que tú comentabas de esta estrategia nacional que tenemos, que queremos y que vamos a socializar prontamente con todos, para que realmente podamos establecer un diálogo, pero también unos planes de trabajo que nos lleven a estas líneas estratégicas que ya expliqué arriba del plan de desarrollo, a fortalecerlas, pero en un enfoque mucho más colaborativo. Esa es como una de las cosas que quería poner sobre este punto concreto en la mesa. Vale, no, súper claro, Eleonora, y qué bueno que pone sobre la mesa el tema de listo, somos parte de la OCDE, eso trae unas consecuencias, pero no nos olvidemos que Colombia es un país muy desigual y por ende, pues aunque pase esto con la cooperación oficial, también habrá otra cooperación que podrá seguir, digamos, como teniendo interés en nosotros, o sea, la no oficial, pero también es que como país debemos prepararnos para seguir siendo parte de esa cooperación oficial, solo que eso requiere lo que mencionas, alianzas multiactor, buscar nuevas fuentes, buscar nuevos mecanismos de financiación, nuevos mecanismos de cooperación. La palabra cooperación misma lo dice, o sea, es cooperamos porque varios ponemos. Entonces, ¿cómo vamos cambiando un poco el chip a que esa cooperación no va a ser simplemente donaciones en las que un donante nos entrega recursos, sino que
va a ser necesario articular otros actores y buscar otros mecanismos. Y yo ahí quisiera, ahorita más adelante les voy a contar algo, un evento que tenemos en Macaya, pero claro, precisamente solamente para ponerlo sobre la mesa en el momento justo, nuestro evento anual que se llama TICSO trata temas de tecnología, innovación y cooperación para el impacto social, y en septiembre 28 vamos a estar hablando de esto, o sea, vamos a estar hablando de cómo logramos gestionar alianzas y cómo logramos gestionar recursos y qué está pasando con estas tendencias de la cooperación, hacia dónde va la cooperación, para que podamos prepararnos como organizaciones que trabajamos por el desarrollo social o por el desarrollo en términos generales, podamos prepararnos para seguir accediendo a esos recursos o para poder tener los recursos para implementar nuestros programas y proyectos. Así que digamos que esto es bien interesante porque tenemos claro el reto, pues si tenemos claro el reto, preparémonos para el reto, pero no esperemos simplemente a que el reto pues llegue y nos deje un poco a la deriva. Eleonora, en este contexto de cooperación para el desarrollo, ¿qué perspectiva tiene la APC sobre el rol de las organizaciones sociales y cómo articularse en ese proceso? Esa pregunta es bien relevante porque muchos de nos acompañan en este momento, hay 223 personas conectadas, y la gran mayoría de ellos son organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales que trabajan en estos temas. Entonces, yo sé que muchos de ellos quieren saber cómo se articula todo esto que estamos hablando con las organizaciones sociales y cómo pueden articularse a este proceso. Sí, muy importante. Creo que esto va en consonancia a la pregunta anterior también de esas alianzas multiactor, y por supuesto reconocemos que las organizaciones sociales también hacen parte de ese ecosistema y además que tienen ese potencial de impulsar el cambio y aprovechar esas capacidades que se pueden adquirir obviamente desde la cooperación internacional. Entonces para nosotros son un actor absolutamente relevante para el desarrollo. En ese sentido, bueno, les puedo contar algunas de esas estrategias también después, cómo acercarse a nosotros, pero básicamente entendemos que es fundamental que todos los actores del ecosistema de la cooperación también, y en esa reflexión que tú mencionabas, repensemos nuestras acciones en función de esa eficiencia y eficacia de los recursos. Yo creo que todos sabemos y no es un secreto, que hay también una fragmentación importante digamos, de la cooperación. Y yo creo que ahí nosotros también como APC tenemos un rol importante en esa articulación, que haya una alineación de esos recursos, que vayamos todos a propósitos comunes para que se mueva la aguja de la desigualdad social también, que finalmente es lo que queremos y creemos en la cooperación, que la cooperación sea un vehículo para el cierre de brechas. Entonces, si todos vamos a apuntar a lo mismo, pues necesitamos también que todos repensemos, y por supuesto también las organizaciones sociales también, sobre esa eficiencia y esa eficacia y cómo todos, digamos, podemos apuntar a un mismo objetivo. Y en ese sentido, pues para este gobierno y para nosotros también es muy crucial conocer esas fortalezas, pero también poder fortalecer a la sociedad civil en ese sentido. Y en ese caso, nosotros desde la llegada, digamos, de este gobierno nos hemos planteado desde la APC cómo también podemos seguir fortaleciendo a la sociedad civil organizada en los territorios con los proyectos en sí mismos, porque finalmente los proyectos pasan, pero quienes se quedan son los territorios y la sociedad civil organizada también dentro de ellos. Entonces, esto también es un reto. Y también es una reflexión que todos tenemos que hacer, y que es una reflexión en donde hay una responsabilidad compartida. Eso creo que es importante mencionarlo aquí. Nuestro propósito es apoyarlos también, es estar cerca, es poder también dar esa información pertinente, ese apoyo para que también haya esa gestión de oferta también, de conocimiento, de recursos a estas organizaciones que están ahí. Sé que me vas a preguntar un poco cómo podemos acceder un poco más a estar más cerca, y si quieres puedo hilar para que la conversación siga, cómo podemos estar más cerca con la sociedad civil y cuáles son esos mecanismos. Yo creo que esos mecanismos, nosotros tenemos varios mecanismos aquí en los cuales podemos estar cerca de la sociedad civil desde las estrategias que nosotros tenemos aquí. Una de ellas, para mencionar, es Colombia Enseña Colombia. Hay otro programa que se llama APC Te Proyecta, y por supuesto la participación de proyectos de cooperación sur-sur y triangular, en donde
con otros países de América Latina y el Pacífico, también hacemos intercambio de conocimiento y la sociedad civil también puede participar de ese intercambio de conocimiento y de esos proyectos que nosotros también financiamos desde la APC para tener ese intercambio de experiencias. Estas son algunas herramientas, digamos, que harían también, y ahora me voy a referir un poquito más a otra, que podamos estar más cerca también de la sociedad civil, que haya una ventana de oportunidad para que ellas participen de las líneas de trabajo que nosotros promovemos. Entonces, vuelvo y las digo, APC Conecta, Colombia Enseña Colombia, los mecanismos de cooperación sur-sur y un mecanismo que creo que muchos de ustedes conocen, que es la de contrapartida, que en un rato puedo explicar si ustedes quieren un poco más. Eleonora, yo creo que sí, vale la pena como que nos cuentes un poquito de estos mecanismos, de estas estrategias, un poco en qué consisten y cómo funcionan, para que tengamos claro cómo podríamos aprovecharlas. Ok, perfecto. Bueno, a ver, entonces este mecanismo de contrapartida nacional yo creo que es de los más conocidos porque muchas de las organizaciones sociales organizadas aplican a ellos. Ahí es, y para los que no lo conocen, pues es un mecanismo que tiene la posibilidad de que iniciativas de la sociedad civil vinculadas a proyectos de cooperación internacional que tengan apalancamiento, que puedan tener apalancamiento nuestro, se pueden presentar en varias de la convocatoria que anualmente tenemos. Entonces, el programa de contrapartida, como mencioné, es un mecanismo a través de los cuales la agencia cofinancia actividades que permiten fortalecer el impacto y la replicabilidad de los proyectos. Esos son criterios importantes que deben tener estas entidades cuando se presentan, entidades sin ánimo de lucro. O entidades nacionales, territoriales, también el sector privado se puede presentar y que son impulsadas obviamente por la cooperación, es decir, es necesario que tengan un socio internacional. Esto es un criterio importante también. Estos proyectos pues deben obviamente apuntar al cumplimiento pues por supuesto del Plan Nacional de Desarrollo y a las estrategias de priorización de la ENSI que esté en el marco, digamos, de ese cuatrenio y que obviamente están alineadas a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para darles un mapeo, durante el periodo del 2018 al 2022, la agencia apoyó más o menos con este instrumento a unos 30 proyectos de cooperación internacional por un monto de 12.000 millones de pesos más o menos, un poco más, y estos proyectos se desarrollaron en 26 departamentos y 75 municipios y beneficiaron más o menos unas 40.000 personas. A mí me gustaría personalmente que este instrumento fuera más grande y poder contar con mucha más, digamos, fortaleza económica para hacer proyectos de contrapartida. La verdad es que no son muchos, pero son importantes y se suman a esa estrategia también un poco multiactor en la cual gobierno local, cooperación internacional, nosotros y la sociedad civil organizada con su apoyo técnico y la implementación del proyecto, pues sumamos para hacer más impacto territorial. Y pues comentar que algunas de las temáticas que se ha abordado en este instrumento de contrapartida en algún momento, para que la gente que nos escucha tenga una visión más o menos de lo que se ha apoyado en el pasado, han sido proyectos de desarrollo productivo, por ejemplo, para la sustitución de cultivos ilícitos o también el fortalecimiento para microempresarios o la conservación ambiental, protección de cuencas hídricas o desarrollo de proyectos productivos rurales, sobre todo en zonas PEDET, o protección de los derechos de los niños y acceso a la salud, entre muchos otros. Pero es para dar como un mapeo de los proyectos que se han presentado y han ganado. Para este año debo decir que el proceso, digamos, cerró, ya estamos ya están elegidos, digamos, los proyectos que vamos a ejecutar y que deben ser ejecutados este año para el 2023, pero a mí sí me gustaría como que aquí ustedes pudieran seguirnos y darles los links para que puedan visitar la entidad y está toda la información en la página web, las redes sociales y todos nuestros mecanismos, digamos, para socializar todo esto que ustedes y todos los que nos escuchan pues puedan acceder a todos estos mecanismos que se suman obviamente a poder mover un poco la aguja en nuestros territorios. Excelente. No, y nosotros de hecho desde Macaya hemos sido de las entidades que se han postulado a esta estrategia, herramienta que mencionas. Y cuenten, te diría, Leonora, que cuenten con nuestra plataforma Nodoka, que es una plataforma en la que se socializan este tipo de oportunidades.
para que una vez salga la nueva convocatoria, pues podamos socializarla, ayudarles a socializar con la sociedad civil esta oportunidad para que se puedan pues presentar. Creo que es un tema, es una oportunidad muy relevante porque finalmente lo que eso permite es, si yo tengo una donación de $100.000 de recursos de cooperación internacional, pues con la APC puedo multiplicar esos $100.000, o sea, y volverlos, no sé, un tanto más, ¿cierto? Y entonces si va a intervenir, va a beneficiar a 1.000 personas, pues podré beneficiar no 1.000, sino que podré beneficiar un tanto más de personas según pues ese programa. Entonces, excelente alternativa. Hemos hablado en este espacio, y se me ha pasado por alto, hemos hablado un poco de ese rol de Colombia como un país multiactor y que es un tema, digamos, como bien especial, y eso ha surgido, digamos, como en esta conversación, el tema de la cooperación sur-sur, y creo que es un tema que no es muy claro para la mayoría de las personas, no es un tema muy conocido. Entonces, si ahí de pronto nos puedes contar un poco sobre lo que es y sobre lo que ustedes como APC hacen en este proceso de cooperación sur-sur y dónde están las oportunidades para el país y para el desarrollo de la estrategia y el plan de desarrollo en este proceso de cooperación sur-sur, un poco para que la audiencia conozca más sobre esto que es. Bueno, sí, Carlos. Como decía, yo creo que hay que hacer conciencia, exacto, que nuestro país, y eso no es una característica tampoco de muchos países de la región, somos ese país dual. Eh, Creo que a veces nos centramos solo en una parte de lo que somos, que es la demanda, ¿no? Y está bien, y hay que hacer ahí el trabajo, y ahí hay recursos, y hay que gestionarlos, y hay que hacer un esfuerzo conjunto entre todos. Pero como me preguntas más sobre la oferta, digamos, ahí la apuesta es ser oferentes de cooperación. Ahí también tenemos varios mecanismos y también tenemos ventanas de oportunidad. Ahí la idea es posicionar al país como un país que tiene políticas que pueden ser intercambiables, políticas, pero no solo políticas, sino buenas prácticas que pueden ser intercambiables con otros países o en doble vía. Nosotros podemos aprender de otros o ellos pueden aprender de nosotros. Entonces aquí tenemos, digamos, varias líneas desde la dirección de oferta en la cual desde ahí nos posicionamos también regionalmente para ser un referente sobre ciertos, digamos, buenas prácticas que el país tiene. Y eso nos permite un diálogo muy interesante de conocimiento y intercambio de conocimiento muy bueno, porque también hay que, como tú lo decías, la cooperación es en doble vía y no solamente son recursos económicos, sino que el conocimiento, y yo creo que para nosotros y para esta entidad es muy importante también apalancar conocimiento y buenas prácticas de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces ahí nosotros tenemos varias ventanas para explicar rápidamente y para que la gente de pronto que no lo conoce. Nosotros tenemos varios instrumentos como de comixtas, por ejemplo, que son un intercambio de conocimiento con otros países. Tenemos al año más o menos entre 8 o 9 comixtas con otros países, con Bolivia, con Ecuador, con Argentina, sobre todo con América Latina es este diálogo porque queremos posicionarnos en el sur global y esta conversación se hace muy interesante porque también digamos, posicionamos esa conversación entre pares también, ¿no? Es una cooperación horizontal entre pares y yo pienso que ahí el tema de la cooperación sur-sur, el conocimiento es la base, pero también es una cooperación muy horizontal. Entonces, basado en este intercambio de conocimientos. Estas comixtas entonces ponen a hablar no sé, por ejemplo, a Costa Rica con Colombia y hace que se abra una convocatoria por un tiempo determinado para que el país de Costa Rica identifique, y ahí cuando digo identifique es su sector privado, sus organizaciones sociales y sus entidades del Estado, asuntos, temas, políticas públicas, proyectos que quieran intercambiar con Colombia y Colombia hará lo mismo con ese país y hará un listado de temas en los cuales nosotros queremos aprender. Entonces terminará, por ejemplo, el Parque Nacional de Costa Rica contándonos sobre cómo ha hecho ciertas estrategias de mitigación de cambio climático y le enseñará nuestros parques, por ejemplo, o al revés. Entonces son proyectos en doble vía por 2 años. Eso es una ventana grande de aprendizaje entre dos países en donde normalmente se aprueban 5, 6, 8, hasta 10 proyectos. Esto lo tenemos anualmente y está abierto a la sociedad civil, a los privados, a las entidades.
Ese es un mecanismo muy interesante y nosotros lo financiamos en ese intercambio de conocimiento que puede durar hasta 2 años y tenemos ahí, digamos, proyectos muy bonitos que gracias a ese intercambio de conocimiento se han fortalecido, políticas públicas que se han fortalecido, gracias a eso se han conocido actores de lado y lado, entonces nos parece valioso que también la gente lo conozca. Y básicamente también tenemos otras apuestas donde tenemos gobernanza en varios espacios de cooperación regional en los que también aportamos y de allí regional, estoy hablando de América Latina, en donde ponemos dinero y también ahí ellos ponen y hacemos fondos comunes, como la Alianza del Pacífico, entre otros espacios, digamos, de coordinación ya regional en los que también nos ponemos de acuerdo para impulsar proyectos de cooperación. Eso a grandes rasgos es para no entrar, digamos, tanto en el detalle que pueda marear mucho a la audiencia, pero básicamente la apuesta es también fortalecer esa estrategia de posicionamiento estratégico de ser oferentes en la región. Súper bien, digamos como a este nivel, Eleonora, y yo haría énfasis en algo, y es que este tema de la cooperación sur-sur y el ejemplo que pusiste de Costa Rica, que podría pasar con Chile, bueno, en fin, finalmente es una estrategia de internacionalización Así es. de las organizaciones y de las entidades. O sea, así es como lo podríamos aprovechar, porque yo podría, no sé, identificar que en los temas que a mí me interesan como organización, hay una muy buena práctica en Costa Rica, para seguir con tu ejemplo, y pues qué bueno poder apropiar esa buena práctica a través de este mecanismo, importar esa buena práctica a Colombia, adaptarla, y pues que eso nos ayuda a generar más desarrollo. Y cuando hablo de internacionalización es porque eso pues funciona importando la buena práctica, pero también puede ser al revés, o sea, también mis metodologías, mi saber hacer, mi forma de intervenir, mi forma de trabajar con las comunidades o de desarrollar proyectos y programas, pues los puedo llevar a otros países, enseñarles cómo se hace, pues y eso finalmente ayuda a internacionalizar lo que como organización hacemos. Obviamente, pues cada organización evaluará esto cómo le sirve y cómo le agrega valor, pero creo que es un mecanismo pues muy interesante y que nos saca de los mecanismos convencionales de que cooperación es solo yo recibo un dinero para desarrollar, ¿cierto? Pues para desarrollar mis programas o proyectos. Sí, es un mecanismo que es muy interesante porque apalanca, o sea, fortalece o las instituciones, como tú dices, internacionaliza. Y también hemos visto que hay proyectos que son organizaciones que ya se conocen, que tienen un par en otro lugar y que quieren fortalecer ese trabajo conjunto. No sé, una organización de Colombia con una organización de Argentina y se conocen de antes porque han estado haciendo cosas. Esta es una ventana para llevar a otro nivel esa relación. Entonces, continuar con ese intercambio de conocimiento, esas buenas prácticas, ese ir y venir, porque claramente esto implicará que de pronto esa organización tenga que ir allá o ellos tengan que venir aquí, y no se trata de una cosa súper puntual como digamos, estuvieron, trabajaron un día o fueron a viajar un día y se quedó ahí. No, nosotros apoyamos procesos. Es decir, cuando ganan estas convocatorias es porque encontramos que allí va a haber un producto tangible de esa relación y que además que va a fortalecer en algún momento una política pública o una organización social o un proyecto, lo que sea, y que básicamente va a durar ese intercambio incluso hasta 2 años. Entonces, esto habla de un proceso, no de un intercambio mero de un momento y ahí se acaba la cuestión. Entonces, yo creo que es una cosa más de largo aliento y me parece muy interesante que la gente lo conozca también, para que también se apunte, las organizaciones sociales, los privados que nos están viendo también, que tengan experiencias interesantes o que quieran conocer experiencias interesantes de otros modelos en América Latina. Perfecto. Y como lo dices, es un fortalecimiento organizacional. Eleonora, ahorita también mencionaste, tenía una última pregunta de las cosas que nos has mencionado, dices observatorio de cooperación internacional, que nos dijiste que ya había una persona a cargo y lo demás. ¿Qué se busca con este observatorio? Digamos, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Para qué nos va a servir a nosotros, pues a las entidades, a los ciudadanos? ¿Qué podemos encontrar allí? Sí, esta es una apuesta relativamente nueva, pero a mi manera de ver tiene todo el sentido
poder realmente capitalizar ese conocimiento que la entidad y el país tienen en términos de cooperación. Y el observatorio pretende ser ese hub de conocimiento en donde, por un lado, lleguen todas estas buenas prácticas, por ejemplo, que también salen de estos intercambios y estén allí, y sea la ventana también de información más cercana también para las consultas que los ciudadanos puedan tener. Nosotros tenemos una fuente de información que se llama el Cíclope, que me imagino que algunos de ustedes conocen, y ahí se puede indagar información. Y está bien, pero creemos que podemos ir un paso más allá también en herramientas más predictivas de la cooperación y hacer análisis de la cooperación y hacer informes e invitar también a nuestros aliados. Esta también es una invitación para ustedes y para los que nos escuchan de participar. Queremos que también sea una forma y una ventana de oportunidad para escribir, para intercambiar ideas, para reflexionar sobre hacia dónde va la cooperación, para también poner en valor las buenas prácticas de los cooperantes también por un lado, de la sociedad civil. Entonces nos parece que hacía mucho sentido, y este año, ya con el proyecto conformado, pues tenemos una nueva directora y estamos en esa conformación y ya con resultados concretos. Este va a ser lugar también para poder hacer charlas de intercambio en muchos de estos asuntos que yo mencioné, o sea que va a ser también como una herramienta transversal para nuestra organización, pero también una ventana de, digamos, de intercambio y de cercanía con la sociedad civil. Ya. Eleonora, no, mil gracias por todo esto que nos has compartido, por contarnos un poco sobre el rol de la APC, también entender cómo las organizaciones de la sociedad civil podemos acercarnos, de la relevancia de la estrategia de la ENSI y el cumplimiento de las líneas del plan de desarrollo. Creo que nos quedan unos mensajes muy claros hacia dónde va más adelante, hacia dónde vienen estos 4 años en estrategia de cooperación internacional, hacia dónde van las apuestas y cómo como organizaciones debemos prepararnos para eso. Creo que la conversación continúa porque una vez, digamos, como que esté la ENSI, la Estrategia Nacional de Cooperación, digamos, como al aire, ese documento rector, pues ahí podremos, digamos, profundizar un poco sobre estas líneas, pero además también muchos de los elementos, instrumentos que mencionaste acá, pues son instrumentos permanentes sobre los cuales podemos seguir informando a las organizaciones y a la sociedad en general para que puedan acceder a ello. Entonces, digamos que esta es una primera conversación de varias que seguramente vamos a tener durante el tiempo, pero muchas gracias por habernos compartido todo esto. Yo quiero hacer, digamos, como para despedirnos, una última, no sé si tienes algo más que agregar o quisieras mencionar algo adicional sobre la APC y todo esto que hemos venido conversando, porque yo quería ya pues pasar a otro tema, hacer una invitación específica de otro tema relacionado pues obviamente con el tema de la cooperación, pero no sé si tú querías mencionar algo adicional. No, yo creo que ya lo hemos mencionado, simplemente que ojalá nos puedan seguir en las redes sociales, puedan ver nuestra página, conocernos más. Queremos ser una APC cercana, mucho más cercana y con canales más claros de comunicación también para que puedan ver lo que allí podemos publicar y todo lo que tenemos. Entonces es una invitación básicamente a que nos sigan más y poder ahí también informarse más sobre nuestros proyectos y programas, y no simplemente agradecer este espacio y la posibilidad también de que quienes nos escuchan nos conozcan un poco más. Entonces estoy muy agradecida de este espacio y espero que podamos seguir en otros espacios también co-creando y encontrándonos, Carlos. Mil gracias, Eleonora. Y bueno, yo creo que yo quería compartirle a la audiencia un evento que tenemos en septiembre relacionado también con este tema, y es nosotros desde Macaya trabajamos en este tipo de espacios porque queremos apoyar a las organizaciones y a todos los que trabajan por el desarrollo para que creen o fortalezcan las capacidades necesarias para movilizar los recursos y gestionar los recursos y las alianzas que les permitan implementar los proyectos de desarrollo social, productivo, económico, etc. Y por eso hacemos este tipo de espacios, y en ese mismo sentido, en septiembre tenemos nuestro evento anual que se llama TICSO, Tecnología, Innovación y Cooperación para el Impacto Social. En nuestro sitio web ustedes encuentran toda la información sobre el evento, y seguramente si nos siguen en redes sociales y están registrados en nuestros boletines les estamos enviando información sobre el tema. Pero aquí quería hacer énfasis en que TICSO va a ser presencial, volvimos a la presencialidad este año, va a ser en la Universidad de AFID. La mañana va a estar dedicada a tecnología, vamos a hablar de tecnología para el cambio social y vamos a hablar un poco sobre
cómo la inteligencia artificial, digamos, impacta los procesos educativos, pero cómo podemos utilizar también la inteligencia artificial desde un punto de vista ético y cómo la podemos utilizar para trabajar con las personas con discapacidad, cómo la utilizamos para posicionar los temas de equidad de género. Ese va a ser uno de los temas. El otro tema en la mañana también va a ser alrededor de cómo utilizamos los datos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, cómo hacemos analítica de datos en nuestras organizaciones para poder lograr esas metas de desarrollo. Y la tarde va a estar dedicada a cómo gestionar y movilizar recursos para desarrollar mis programas y mis proyectos de impacto social. Y entonces vamos a tener una primera conferencia que va a estar enfocada en cuál es el futuro y las tendencias de la movilización de recursos. Y aquí tiene que ver un poco con lo que nos decías tú ahorita, y es, venga, es que las alianzas multiactores, parte de las tendencias, de los cambios sistémicos, las mediciones de impacto, la inversión por resultado o el pago por resultado, o sea, hacia dónde va la cooperación. Luego tendremos un panel donde vamos a estar hablando un poco sobre cómo las alianzas y cómo las articulaciones, que tú hablabas mucho ahorita de eso, nos permiten, son una estrategia para movilizar más recursos o para poder acceder a esos recursos que necesitamos. Y finalmente terminamos con unos talleres prácticos, y esos talleres están enfocados en cómo medir el impacto, las estrategias de comunicación y de relacionamiento que deberíamos o podríamos implementar para gestionar mejor los recursos y las alianzas que necesitamos para el desarrollo. Y también, pues, qué pasa, digamos, como con la inversión por resultados, del pago por resultados. Esa es un poco la agenda académica del evento. Ustedes pueden encontrar todo en www.macaya.org. Allí encuentran la ventana de Tixo, allí está la agenda, está el botón de inscripción para que se registren. Y paralelo al evento, digamos, como a este evento académico, contarles que también vamos a tener una rueda de cooperación y alianzas. Una rueda de cooperación y alianzas básicamente es un espacio donde las organizaciones que trabajan por el desarrollo van a tener la oportunidad de tener reuniones 1 a 1 con potenciales aliados o potenciales financiadores de los programas que están en el territorio. Entonces, eso quiere, yo, por ejemplo, si yo voy a esa rueda, voy a poder tener una cita a las 9 de la mañana con la fundación o con la organización XY, que es una fundación que trabaja en los temas en los que yo como organización trabajo, y que eventualmente podremos trabajar juntos, podemos gestar una alianza, puede haber un proyecto, puede haber, digamos, una gestión de relacionamiento. Entonces voy a tener una agenda a las 9, voy a tener otra reunión a las 10, otra a las 11, voy a tener una agenda, digamos, previamente construida que me dice que me voy a sentar con organizaciones con las cuales tengo una alineación misional y de propósito. Entonces, hacerles esa invitación para que aprovechen, pues, lo que vamos a tener en el evento. Recuerden, es el 28 de septiembre y la información la encuentran en www.macaya.org. Nuevamente, Eleonora, mil gracias por este espacio. Muchas gracias, pues, a la audiencia que nos acompañó durante esta hora de conversación. Y bueno, un feliz día, pues, para todos, y nos encanta haber podido compartir con ustedes este espacio. Muchas Feliz gracias. día y muchas gracias. Plataforma a nosotros nos ha permitido visibilizar el proceso de Salvaterra, contactarnos con más de 10 entidades de instituciones internacionales. Hoy estos niños ya van a contar 5 centros educativos rurales a donde no habíamos llegado, ya vamos a llegar a raíz de este acompañamiento con Londres. Cómo esto empieza a trascender el proceso donde la cooperación internacional sí es posible, sí se puede hacer, sí se puede lograr. Los invitamos a ustedes, estas organizaciones que están empezando o que ya tienen experiencia, que se vinculen y que conozcan cada vez más de Macaya, de Nuevo Ca,
de la ASI y cómo la herramienta que tenemos como plataforma de cooperación internacional y de inversión es estratégica para todos nosotros.